La Nintendo DS. Es una videoconsola portátil de origen japonés, creada por la reconocida empresa Nintendo, siendo la sucesora de la Game Boy Advance. Pertenece a la séptima generación de consolas, cuyo rival directo fue la PSP de la compañía Sony. Fue la tercera consola para videojuegos en que podemos interactuar mediante el uso de la pantalla táctil. Consolas anteriores a estas con el uso de esta tecnología, fueron, la Vectrex con su lápiz óptico, la Sega Graphics Boards, o la infame, Gamecom. Fue la segunda consola más vendida de toda la historia, siendo superada levemente por la PlayStation 2, además de ser la consola más vendida de toda la historia de Nintendo. Esta consola contó con muchos juegazos en su librería, algunos de ellos son, New Super Mario Bros., The Legend of Zelda Phantom Hourglass, muchos juegos de la saga de Pokémon de la cuarta y quinta generación, sagas de Mario y Luigi, Profesor Layton, WarioWare, Ace Attorney, entre otros. En este video, veremos algunos secretos de esta consola, ya sean periféricos extraños, hasta juegos perdidos, que nunca salieron a la luz, así como descubrimientos de parte de la comunidad, que no sabías. Para eso se ha creado este iceberg, espero les guste. Los siguientes datos acerca de la Nintendo DS han sido organizados y recopilados en un solo video, las páginas web principales de donde se ha recopilado la información los estoy mostrando en pantalla. Cualquier aporte al tema, será bienvenido en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal, la meta es llegar a más suscriptores, haciendo crecer la comunidad del canal, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. El otro significado de la DS. El DS, una sigla para Sistema de Desarrolladores, introdujo nuevas características distintivas para los juegos portátiles. Dos pantallas LCD que funcionan en conjunto, la inferior siendo una pantalla táctil, de ahí viene el término Dual Screen, pantalla dual. Con un micrófono incorporado y soporte para conectividad inalámbrica. Pero en Internet las siglas DS también han sido usado como una jerga de Internet, que significan querido hijo, son, usado por padres para hablar con sus hijos, mediante redes sociales. Además de eso también posee muchos significados como, el lado oscuro, Dragon Slayer, sueño profundo, espía digital, entre otros. Modo descarga. El modo descarga o descarga DS, era mayormente usado en el modo multijugador de varios juegos, usando solo un cartucho. También era usado para enviar y recibir demos de juegos. Descarga DS se ha incluido en todos los modelos de la consola, e incluso, manteniéndose en su sucesora, la Nintendo 3DS. Los juegos que usaban esta funcionalidad generalmente ofrecían experiencias limitadas, el caso más conocido, fue el de Mario Kart DS, el cual nos permitía correr pistas controlando a Shy Guy, además que por alguna razón este personaje era exclusivo del modo descarga DS, ya que, no se podía seleccionar de ninguna otra manera. Hubo una lista enorme de juegos compatibles con esta funcionalidad. El uso más curioso que se le dio al modo descarga DS, es que se realizaron ciertos eventos, donde Nintendo podía enviarte demos, y poder jugarlos en tiempo real a tu consola, pero, lamentablemente como el Nintendo DS no posee una memoria interna para guardarlos, se perdían al apagar la consola. Una funcionalidad realmente interesante, que poco a poco se fue perdiendo en su sucesora, donde la lista de juegos compatibles era incluso menor. Emuladores. Los primeros intentos de emular la Nintendo DS se realizaron en 2004, el primer emulador de esta consola fue llamado Ideas, el cual emulaba de manera primitiva la consola, con problemas de sonido y caída de FPS constantes. Ya que eran apenas los primeros años de la consola, así que es de esperar que la emulación no sea lo suficientemente perfecta. Uno de los emuladores más destacados de esta consola, es Desmume, ya que este es un emulador de código abierto, el cual fue multiplataforma, porteado a diferentes sistemas, como en Linux, MacOS, Amiga, Android, hasta hay una versión para la Nintendo Wii. Pero los que sinceramente recomiendo, es el Melon DS, o el Drastic, sobre todo si intentas emular esta consola en un dispositivo Android.
Como curiosidad, existió un emulador oficial de Nintendo DS en colaboración con Intelligent Systems, llamado Ensata. Este emulador se filtró en un año desconocido, probablemente entre los años de 2005 o 2006. Podía ejecutar solo ciertos juegos, aunque la compatibilidad era muy baja. Posiblemente era usado internamente en Nintendo para testear los juegos de salida. Conectividad con Wii. Al ser de la misma generación, en este caso de sobremesa, la Nintendo DS y la Wii podían conectarse para diferentes funciones en algunos juegos, aunque esta función llegó a ser muy poco utilizada. Los casos más notables de la conectividad con la Wii es en el juego de Animal Crossing City Folk, donde los jugadores pueden transferir su personaje del juego de Wild World a City Folk, conocido como Let's Go to the City en Europa. Otro caso más notable es en el juego de Pokémon Battle Revolution, donde tenemos la opción de transferir todos nuestros Pokémon de la Nintendo DS al juego, aunque técnicamente solo les hacía una copia, dado que este juego es prácticamente imposible completarlo sin una copia de Pokémon de la cuarta generación. También podía ser transferido al juego My Pokémon Ranch, donde podíamos interactuar en el rancho con nuestros Pokémon. Algo así como una especie de guardería virtual. Pero en la mayoría de casos, el DS era usado como un segundo control. De seguro, la función que muchos quizás no lograron aprovecharla en su tiempo, debido al cierre del servicio online en 2014, fue el canal Nintendo Channel, donde nos permitía bajar demos directamente a nuestra consola, funcionalidad en la actualidad considerada Lost Media. PictoChat. Es una aplicación que venía preinstalada en la Nintendo DS y toda la serie de consolas. Se trata de un chat de mensajería instantánea, pero a diferencia de otros como los Hotmail o Gmail, este solo funciona a menos de 10 metros de distancia, lo cual yo digo, ¿por qué no simplemente hablar con la otra persona, en vez de usar esto? Aunque más que nada era una aplicación para pasar el rato, la mayoría de jugadores lo usaba para hacer animaciones, e incluso dibujos muy bien logrados, a pesar de sus limitaciones. Hoy en día abundan muchos dibujos de PictoChat en páginas como DeviantArt o Pinterest. No cabe duda que fue una aplicación icónica, cuando no teníamos ningún juego en la consola. El programa tuvo varios sucesores en la Nintendo 3DS, como Correo Nintendo, en España, y Pasacartas, en Latinoamérica, e inspiró la catastrófica e infame red social de Nintendo, Miiverse. Esta red social era una locura, ya llegaremos a un video donde hablaremos de ello. PictoChat siempre será recordado como una aplicación de culto, muy querida por los jugadores. Versiones de la consola. La Nintendo DS contó con diferentes versiones, entre ellas tenemos la primera Nintendo DS, caracterizándose por ser bulky, y ser la más icónica de la familia DS. La segunda revisión de la consola, es la Nintendo DS Lite, una versión de la consola más pequeña, con una duración mayor de la batería, con 4 niveles de brillo, a diferencia de la primera versión. Luego de eso, salió una especie de rediseño, llamado Nintendo DSi, el cual removía el slot 2 de la consola, lo cual en mi opinión, fue una pésima idea, ya que eliminaba la capacidad de retrocompatibilidad de la DS, además que algunos periféricos se conectaban en este puerto, cosa que veremos más adelante. Estas versiones DSi agregaban otras cosas, como una cámara, y un slot para memorias SD, además de aplicaciones que venía de fábrica, como el Flipnote Studio. Y finalmente la DSi XL, la última revisión de la familia DSi, el cual fue un modelo más grande y con una duración de la batería ligeramente superior. Homebrew. Homebrew es el término utilizado en la comunidad de Internet para referirse a las aplicaciones y juegos creados de manera casera por programadores aficionados y expertos para cualquier plataforma, generalmente para consolas oficiales. La comunidad de Homebrew ha desarrollado un montón de aplicaciones e incluso emuladores para la Nintendo DS. Lo único que necesitas para poder disfrutar de estas aplicaciones es una tarjeta SD, una de las conocidas tarjetas R4, tarjetas en donde puedes almacenar juegos de DS en un solo cartucho, compatible con varias de las versiones de Nintendo DS mencionadas. Una de las aplicaciones Homebrew que quiero destacar de esta consola es Muncel DS, la cual nos permite reproducir vídeos y música en nuestra Nintendo DS. Aunque solo admitía el formato .dpg, la compatibilidad se ha expandido en las versiones más recientes.
Otra aplicación conocida es Windows DS, la cual es el sistema operativo Windows XP en nuestra consola portátil, aunque claro con obvias limitaciones. Entre los emuladores que hay para esta consola, tenemos el SNES Multis, emulador de Super Nintendo, aunque no con la mayor compatibilidad de juegos, es un emulador decente para esta consola. Game Boy DS. Emulador de Game Boy, con muchas opciones, permite grabar estados a tiempo real, hasta permite acelerar las partidas y agrega compatibilidad con el Super Game Boy. Genesis DS, destacable emulador de la Sega Genesis, con una atrayente interfaz, y buena compatibilidad con la librería de juegos. Fangames para DS. Por ejemplo, tenemos el caso de DS Craft, un port de Minecraft creado por la comunidad, para la Nintendo DS, una recreación muy fiel al original. Un port que se volvió muy popular en internet. Sinceramente la Nintendo DS es una de las consolas con más aplicaciones homebrew que existe. Nivel 2. Prototipo de la DS. En el E3 del 2004, se mostró la Nintendo DS por primera vez al público. El expresidente de Nintendo, Reggie Fils-Aime, nos mostró una versión primitiva de lo que sería esta Nintendo DS. Lo misterioso de esto, es que esta versión nunca ha sido lanzado al público. Se ha visto en diferentes trailers, tanto como revistas promocionales de la época. Esta primera versión tenía un diferente relieve en los botones, así como que la pantalla superior e inferior compartían el mismo color. Si bien se llegaron a filtrar imágenes de este prototipo, no es el mismo mostrado en la E3 2004, aunque encontramos aún más diferencias, como que los botones carecían de texturas, e incluso los botones laterales, L y R, serían mucho más pequeños que en la versión final. Muy raro. Action Replay DS. El Action Replay DS es un accesorio que permite modificar determinados aspectos del juego, ya sea añadiendo diferentes códigos de trampa que venían incluidos en el cartucho. Se caracterizaba por ser uno muy grande que apenas entraba en la Nintendo DS. Su uso era algo peculiar, primero lo insertabas en la consola, hasta que éste iniciaba. Luego de eso, sacabas el cartucho con la consola encendida. Y ponías el cartucho donde quieres insertarle los trucos. Lo malo de estos Action Replay es que estos quedan obsoletos y requerían de actualizaciones, y además de que no se podían usar con juegos más recientes. Además, que luego de la llegada de nuevos flashcards para la DS, estos ya venían la opción de integrar códigos a los juegos, lo que cada vez hacía que los Action Replay tuvieran menos uso. Existieron versiones para la DSi, e incluso se llegó a sacar para la 3DS. Navegador de Internet para DS. Nintendo DS Browser, es una versión del navegador web Opera, desarrollado por Opera Software, para la consola Nintendo DS, licenciado por Nintendo. Este navegador viene en dos versiones diferentes para Nintendo DS y Nintendo DS Lite, ya que este cartucho venía con una expansión de memoria que requería utilizar el slot 2 de la consola. En cuanto al navegador en sí, es terrible, era demasiado lento para la época, además de que solo aceptaba encriptaciones de seguridad web en la consola. Dado que para la época ya se usaba la encriptación WPA, lo cual en la actualidad lo hace más difícil su uso. A pesar de ser algo novedoso en su lanzamiento, las pantallas de carga e incluso el tamaño de la pantalla no eran suficientes para poder correrlo con normalidad. Además, Nintendo te recomendaba que activaras la opción de no cargar imágenes. Sí, sabían lo malo que era. El DSi, al no tener el slot 2 para conectar la expansión de memoria, no se puede usar en esta versión, además que ya venía uno de fábrica. Y en cuanto a la expansión de memoria para la DS, este no era compatible con otros juegos, lo cual lo hace uno de los más raros accesorios para la Nintendo DS. Classic Knight. Classic Knight fue un videojuego indie, es decir, que fue desarrollado por pocas personas, que estuvo planeado a ser lanzado para Nintendo DS, pero que no pudo ser completado, ya que el desarrollador sufrió un robo del código fuente del juego, el cual hizo imposible que se llegara a terminar. El videojuego fue cancelado en enero del 2009. En la actualidad es considerado Lost Media. El videojuego se trataba de construcción y simulación, en el que manejabas a Harigol, un esqueleto, que tiene como objetivo recoger luces, y crear farolas que incrementan el brillo de la luna. A su vez, el jugador tiene que escapar de Crazy Rabbit, con la ayuda de otras criaturas.
Aunque el código fuente se ha perdido en su totalidad, haciendo imposible terminar su desarrollo, una demo fue recuperada y subida a OneDrive por Yo Young-won en 2012. Rumble Pack para DS. El Rumble Pack es un dispositivo extraíble creado por Nintendo que proporciona vibración mientras se juegan videojuegos. La versión más popular de este accesorio se dio en la Nintendo 64, el cual requería el uso de dos pilas AA. La versión para DS hoy en día es una rareza encontrarla, aunque a diferencia de la Nintendo 64, esta versión no requería el uso de pilas, solo se conectaba al puerto de cartuchos de la Game Boy Advance, cosa que lo hacía directamente incompatible con la familia DSi. Además que solo 17 títulos hacían uso de este desconocido Rumble Pack, siendo Metroid Prime Pinball el juego con el que venía incluido. Halo DS. Hacia enero del 2007, el editor del jefe del portal IGN, Maka Samashina, aseguró haber jugado una versión portátil de Halo para Nintendo DS, sistema que en aquel entonces estaba en su mejor momento. Debido a las especulaciones al respecto en diferentes medios, el 2 de octubre de ese mismo año, Samashina demostró en cámara una especie de demo con material en desarrollo, versión jugable aunque bastante primitiva de Halo para la DS. En el prototipo, se podía apreciar el mapa multijugador, Zanzibar, del juego, Halo 2. El revelado demo de Halo DS era una propuesta de un estudio cercano que nunca fue tomada en cuenta. Las capturas de las que se tiene conocimiento, todas propiedad de IGN, dan una idea de lo que pudo haber sido la primera aventura de Master Chief en formato portátil, que a su vez, habría combinado elementos de los dos primeros juegos originales. El demo fue hecho con el mismo motor de juego de Rogue Agent, quedando tan perfectamente definido que lograba brindar la misma experiencia de Halo, pero en modo portátil. Microsoft se mostró interesado una vez vieron Halo DS en acción, y algunas negociaciones prometían darle luz verde al proyecto. Pero de un momento a otro todo se canceló. Por problemas de licencia, las cuales impidieron que Halo DS fuera terminado. Lo curioso es que no era la primera vez que sucedía algo similar con Halo y Nintendo. También hubo planes para lanzar una versión de Halo para la Game Boy Advance, sí, aunque esto suene descabellado. Este proyecto es aún más desconocido, ya que no hay capturas de pantalla existentes, solo especulaciones. O'Connor, de Bungie Studios, no creía que Nintendo DS estuviese bien adaptado para el género FPS. El problema es que el DS no es una consola para FPS, ¿verdad? Si hacemos algo genial me gustaría verlo, pero en lugar de ello, prefiero ver la IP de Halo en cualquier sistema portátil aplicada a un género diferente. Funcionaría mejor como juego de desplazamiento lateral, shoot 'em up, o lo que sea, pero no necesariamente como un FPS. Flashcard copias. Dado a la popularidad de las tarjetas R4, sobre todo en Latinoamérica, muchas compañías de terceros aprovecharon en hacer sus clones de esta popular tarjeta, aunque estos clones se caracterizaban por tener una bomba de tiempo en su memoria interna. No, esto no significa que vayan a explotar literalmente, sino que estos dejarían de funcionar dentro de un periodo determinado, ya sea mostrándote un mensaje diciendo que el software caducó, lo digo por experiencia, ya que yo tuve uno de estas, y la solución era simplemente retrocediendo la fecha y asunto solucionado. No era un error de estas tarjetas, solo que estas compañías intentaban hacer todo lo posible para que te compraras otra. Entre las tarjetas clones tenemos la TTDS o Top Toy DS, flashcard de pésima calidad, que realmente no recomiendo, ya que estas tienen su propio firmware, y si no lo tienes, obtienes esta imagen donde necesitas actualizar el firmware, además que la compatibilidad de juegos no es la mejor. Clones raras, como la M5, Ace-Card, y diferentes versiones de la R4, de todos los colores. Uno de los buenos clones que recomiendo, es el R4 Dual Core, estos funcionan incluso en consolas 3DS y son muy buenos. The Gamer. The Gamer, fue un juego en línea y un servicio de redes sociales desarrollado por Disney, para la consola Nintendo DS. Se podía acceder a The Gamer, a través de la conexión Wi-Fi de Nintendo, o por una PC, a través del canal The Gamer, en la página de Disney.com. Se lanzó en Estados Unidos, el 15 de mayo de 2008, coincidiendo con el lanzamiento de la versión para DS de las Crónicas de Narnia. Los servidores de The Gamer se retiraron el 15 de marzo de 2013. Todavía se puede usar a través de conexiones locales, pero ya no se puede conectar al servicio de conexión Wi-Fi de Nintendo, debido a su cierre en 2014.
WarioWare Snap. WarioWare Snap es un título descargable de la eShop de la saga WarioWare, exclusivo de la Nintendo DS. Su enfoque, por tanto, es diferente. En este juego usaremos la cámara frontal, la cual nos permite capturar nuestros gestos y movimientos, los cuales usaremos para completar los microjuegos que ofrece. Algo muy parecido al Kinect de la Xbox 360. El juego no tiene mucho contenido aparte de unos pocos microjuegos y la poca selección de personajes que ofrece, a diferencia de otros juegos de la saga. No es de esperar que este juego haya tenido opiniones mixtas, ya que parece una demo técnica que un juego completo. El problema que muchos tienen con este juego, es que la cámara frontal, no reconoce los movimientos si estás en un lugar con poca luz, o que necesitas estar en una sola posición para jugar a determinada distancia, lo que lo hace aún más difícil jugarlo en cualquier lugar. Además que por alguna extraña razón, si cerrabas tu consola, las fotos que realizabas se borraban, ¿en qué estaban pensando? A pesar de eso, este juego en un principio, estuvo planeado ser lanzado como un título más de la saga WarioWare, para la Nintendo DS, en formato de cartucho, con un aditamento especial, el cual nunca fue revelado, pero al final fue desechado, y obtuvimos esto. No tengo más que decir. La consola más resistente. La Nintendo DS es considerada una de las consolas más resistentes de la historia. Hubo un caso que una Nintendo DS resistió a un incendio, sí, esta Nintendo DS estuvo a punto de ser carbonizada por completo. Aunque no se compara con la Game Boy que resistió a la guerra del Golfo. Debo decir que el hardware de Nintendo, tiende a ser bueno a pesar del paso de los años. Cartuchos 2 en 1 de AliExpress. Existen cartuchos en venta en la página de AliExpress, por lo general incluyen múltiples juegos en uno. Estos cartuchos son en realidad, tarjetas R4, modificadas, con múltiples juegos agregados. Según vídeos publicados en internet, estos cartuchos en su mayoría funcionan, pero es curioso que la única modificación que poseen, sean el sticker, ya que al insertarlo en la consola, se puede dar cuenta que es una tarjeta clon de la R4. Bueno, al menos funcionan, así que no es mentira todo lo que ofrecen. Nivel 3. Super Mario Galaxy DS. Super Mario Galaxy DS, es un montaje, creado por el usuario, Pablo Belmonte. Que también fue el creador, del infame tráiler del Nintendo On, que causó mucha polémica en su tiempo. El video muestra que si reúnes todas las estrellas en Super Mario Galaxy con Mario y Luigi, 240 estrellas en total, y usas la función de descarga DS, puedes desbloquear Super Mario Galaxy DS. Mostrando nuevas galaxias y cómo las pantallas de la DS manejaban el juego. Al final del video, se muestra el logo de Super Mario Galaxy DS, pero por un segundo, se invierte la E del logotipo. Posiblemente para dar a entender que todo es una broma. Sin embargo, lo único que en realidad obtienes, es una postal que se guarda en tu Wii. Años después, inspirados de este montaje, a inicios de 2022, la página Comet Observatory, posteó en Twitter, un port desarrollado por fans, de este juego, mostrando un nivel llamado Mario Squared Galaxy. Además que anunciaron que el port, es compatible en la consola real. Esta demo ha sido creada con su propio motor gráfico, lo cual es aún más impresionante, ya que no es ninguna modificación de algún juego o algo por el estilo. Avances de este juego, se publican paulatinamente en su grupo de Discord, Super Mario Galaxy DS, por si quieren saber algo de este increíble port del juego. Sintonizador de canales para DS. El sintonizador de televisión digital de Nintendo DS, o DS TV Tuner, es un raro accesorio para la Nintendo DS lanzado exclusivamente en Japón en 2007. El accesorio recibe programas a través de un servicio llamado UNSEC. La pantalla superior de Nintendo DS transmite los programas de televisión digital, mientras que la pantalla inferior permite la navegación entre programas. El sintonizador va conectado al puerto de cartuchos de la DS. Nintendo nunca lanzó el accesorio en América o en Europa, una lástima, porque es un accesorio bastante novedoso para la época. Aunque con la llegada de la señal digital, este accesorio quedaría obsoleto. El juego del Real Madrid.
Real Madrid, The Game, es un juego desarrollado por Atomic Planet Entertainment, siendo el último título creado por ellos, y publicado por Virgin Play entre abril y mayo de 2009 para PS2, Wii, PSP y PC. Se trata de un videojuego de fútbol, centrado en el famoso equipo español. Ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en la vida del club, tanto en el aspecto humano como deportivo. También es posible simular su carrera dentro del juego. En el tráiler, se anunció una versión para Nintendo DS. Pero la información de esta es muy escasa, y es uno de los casos de Lost Media más conocidos de esta consola. Sorpresivamente, el videojuego apareció por primera vez en Amazon del Reino Unido, donde se daban diversos datos, como su portada, fecha de lanzamiento y capturas de pantalla del mismo. El usuario conocido como Cáliz, compró esta copia y actualmente se encuentra en su posesión. Pero no solamente fueron los fanáticos quienes pensaban esto, sino que hubo medios especializados en videojuegos que habían listado esta versión como cancelada. Fue por eso que todos se sorprendieron que una sola copia existía, cuando el juego nunca había sido lanzado. Luego de que muchos usuarios de la Lost Media Wiki contactaran a Cáliz, para que se extrajera la ROM del cartucho, aunque, este al parecer, no contaba con la tecnología suficiente, como para poder extraer la ROM, y compartirla por internet. Ahora, la siguiente información no está confirmada, así que sugiero que lo tomen con cautela. Según un video de YouTube subido por Cáliz, llamado Real Madrid DS, fue una estafa. El usuario supuestamente lo inventó todo, aunque, al parecer, se le escapó de las manos, cuando sitios como IGN publicaran su caso como real. Entonces, ¿qué juego sería el que estaría mostrando? ¿Y el tráiler, también sería un montaje? Sin dudas, Real Madrid The Game, es todo un misterio. Game Boy Macro. Game Boy Macro, es una modificación de la consola Nintendo DS, el cual le quitan la pantalla superior, y lo transforman en una Game Boy Advance, aprovechando el slot 2 de la consola. Esta modificación del hardware, solo funciona en la primera versión de la Nintendo DS y la Nintendo DS Lite, las cuales, sus bisagras tienden a dañarse con el tiempo, y tienen el error, de soldarse, dañando la pantalla superior. Así que, como un intento de reciclar una Nintendo DS, usuarios en internet, lo convierten en una especie de Game Boy Advance, apodándola, Macro. Por la pantalla más grande que posee. Casi todos los componentes de una Nintendo DS están en la parte inferior, las bocinas son las partes que tienen que ser reposicionadas, para hacer esta modificación. Tomodachi Collection DS, es aterrador. Tomodachi Collection, es un videojuego de simulación social para la consola portátil Nintendo DS. Fue lanzado exclusivamente en Japón el 18 de junio de 2009, este juego, es la precuela de Tomodachi Life, juego que fue lanzado para Nintendo 3DS. Existe un parche en inglés de este juego, la cual lo hace posible jugarlo hoy en día. En este juego podemos hacer nuestra propia isla, y crear nuestros propios Mis, dado que la Nintendo DS no tiene un creador de Mis integrado a la consola, este juego es una buena opción, para crear tus propios avatares Mis, aunque no sé, este juego se siente algo extraño. Realmente pasan cosas raras. Las voces de los Mii son algo turbias de escuchar, en cuanto a los personajes que creas, estos pueden interactuar entre sí, dando como resultado escenas muy salidas de contexto. Los jugadores pueden hacer amigos y realizar las tareas cotidianas de la casa. También puedes dar ropa, alimentos y artículos especiales a los Mii, hasta formar parejas, o personas reales con caras de Mii. No parece tan aterrador, ¿verdad? ¿Pero qué rayos es eso? Metroid Dread, cancelado. Metroid Dread, fue un videojuego de acción desarrollado por Nintendo, que pretendía ser el siguiente título de la serie para la Nintendo DS, sirviendo como secuela de Metroid Fusion para Game Boy Advance. Fue mencionado por numerosos medios durante mucho tiempo, pero el juego nunca fue confirmado oficialmente por Nintendo. Metroid Dread finalmente fue lanzado en 2021, en Nintendo Switch. Pero la primera versión de la Nintendo DS, es catalogado como Lost Media. En el juego Metroid Prime 3 Corruption, desarrollado por Retro Studios y lanzado en 2007, un mensaje que hace referencia al nombre Dread, se puede leer en el juego. Mucho se especulaba que esto, sería un easter egg, del supuesto juego cancelado, aunque Nintendo desmintió el easter egg, argumentando que no tiene nada que ver y que solo ha sido una coincidencia.
En la versión japonesa del juego, el mensaje había sido eliminado. Brain Age, te aumenta la inteligencia. Brain Age, o Brain Training, es un videojuego que se enfoca en aumentar la capacidad cerebral, con diferentes ejercicios matemáticos, o de concentración. Hasta incluso el juego guarda cada ejercicio que realizas, a modo de estadística, dependiendo de tu capacidad cerebral. La idea de mejorar nuestra inteligencia, a través de un videojuego, es algo un tanto ingenuo, pero que ha hecho que este videojuego se vendiera tanto. Diversos medios especializados, hasta científicos han puesto a prueba este videojuego, para ver si es verdad lo que prometía. Para ello, diferentes personas fueron puestas a prueba. El resultado, es que habían tenido más práctica, en resolver los acertijos del videojuego. Pero ninguna mejora en su coeficiente intelectual, ni su mente se hubiese agilizado, por practicar más. No solo Brain Training, páginas como Lumosity, también fueron cuestionadas de esta falsa publicidad. En conclusión, Brain Training no te hace inteligente, todo es publicidad engañosa para vender más copias del juego. Copias chinas de la DS. No cabe duda que cuando una consola es popular, siempre existirán imitaciones chinas. La Nintendo DS no es una excepción, de seguro muchas de estas los habrás visto en algún momento en mercados de segunda mano. Por ejemplo, tenemos el caso de la DX, Dogmatrix, el cual venía con cartuchos exclusivos, sí, exclusivamente malos. No solo el plástico es de pésima calidad, sino que los juegos son horribles, y copias descaradas de otros juegos. También tenemos la RS96, de AliExpress, sí, esta página vende cosas raras. El cual en la descripción nos dice, 1000 juegos clásicos integrados, juegos retro arcade, lógica y matemáticas, deportes, rompecabezas, tiro, acción, carreras, juegos de lucha, estrategia, aventura, wow, no puedo esperar. ¿A que son solo juegos de NES? Vaya pérdida de tiempo la verdad. Pero el peor de todos, es el Double Games, consola de horrible calidad, que viene con 2 pantallas, pero la inferior no sirve para nada. Además que ofrece juegos ni siquiera de Nintendo, más bien parecen de Atari 2600, o de los Brick Games. Al menos los anteriores te ofrecen juegos de NES, para pasar el rato, antes de tirarlos a la basura, pero esto es mucho peor, está mejor para usarlo como pisapapeles. Modo secreto en New Super Mario Bros. Si creías que New Super Mario Bros. Es muy fácil, pues sabías que con una combinación de botones al acabar la aventura, puedes desbloquear un nuevo modo de juego. Para poder realizar esto tienes que situarte en el mapa principal, poniendo pausa, una vez finalizado el juego. Aquí tienes que pulsar la combinación de botones, las cuales son L, R, X, Y. Con esta simple combinación, se activará un modo de desafío secreto, en el que se desactiva la opción de retroceder la pantalla. Hasta el juego mismo te recomienda que si te quedas atascado, puedes salir al menú principal. Esto es un homenaje a los primeros juegos de Mario, los cuales no te permitían retroceder la pantalla. Ahora ya no es tan fácil el juego, ¿verdad? Mensaje subliminal en WarioWare Touch. En la saga WarioWare, específicamente en la entrega de la Nintendo DS, existe un mensaje oculto, que se puede escuchar en el tema de Ashley. Si hacemos un pequeño truco en la grabadora, adelantándolo varias veces, podemos escuchar el siguiente mensaje. Esto se debe a que las líricas de la canción, al ser adelantadas, solo se escuchan ciertas palabras, lo que hace que escuchemos el mensaje oculto. Incluso Nintendo afirmó que el mensaje no fue intencional, y es producto de una coincidencia. Las siguientes versiones de la canción de Ashley, en Super Smash Bros. Brawl y WarioWare Gold, modificaron la música, ya sea cambiando las letras, o alterándola en su totalidad. Nivel 4. Tu perro puede morir en Nintendogs. Nintendogs fue una de las grandes sorpresas que vimos en Nintendo DS. Un juego que vendió millones gracias a una potente campaña publicitaria, pero también por supuesto gracias a la propuesta de criar cachorros virtuales, desde tu Nintendo DS. Con el paso de los años, la saga ha ido quedando en el olvido para Nintendo. Existieron diversas leyendas urbanas, como que tu perro puede morir, cuando no le tomas la atención necesaria, dejándolo abandonado por mucho tiempo en tu cartucho.
Este ha sido el caso de una usuaria, llamada Chloe Spencer, tal y como explicaba para el medio Kotaku. Chloe no había entrado al juego por más de 10 años. Así que encendió su Nintendo DS, introdujo el cartucho de Nintendox, pero lo que encontró fue toda una sorpresa. Tras algo más de 10 años sin tocar el juego y por ende dejar abandonados a los perritos. Una